Gracias al hermano por ese hermoso especial. ¿Cuánto le agradecemos? Amén. Muy bien. Vamos en estos momentos a la palabra de Dios porque tiempo corto. Tengo conciencia que ya es hora de almuerzo, ¿verdad? Pero voy a solicitarles un poquito de su tiempo esta mañana. Justamente, hermano Mario está muy feliz que vamos a hablar de Apocalipsis ahora. Así que espero que ustedes también, ¿verdad? Espero que también les guste la profecía apocalíptica. De eso vamos a hablar hoy, esta mañana. Vamos a hablar acerca de los tres enemigos de Dios. Ese es el título del tema de esta mañana. Los tres enemigos de Dios. Pregunto, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gusta que le hagan spoiler? A ver, levanten la mano. Algunos dicen, ¿y qué es eso, verdad? Bueno, eso es especialmente cuando más que todo en las películas, series, alguien le adelanta lo que va a suceder, cómo va a ser el final, entonces le arruina la escena. Pregunto, ¿cuánto le gusta que le arruine la escena? A ver, levante la mano. Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie. Pero el libro de Apocalipsis, hermanos, sí tiene spoiler. Déjenme decirles que sí tiene spoiler. En el libro de Apocalipsis aparece el futuro revelado. Aparece cómo va a finalizar la historia. Y algunos preguntarán, ¿por qué razón? Bueno, es sencillo. Porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Él nos ama tanto a nosotros que no desea que nosotros nos equivoquemos. Jesús no desea que usted y yo nos perdamos. Jesús desea que cada uno de nosotros conozcamos la verdad y que en el tiempo del fin no seamos engañados por Satanás. Por eso está el libro de Apocalipsis. Amén. Es por eso. Así que en la palabra de Dios encontramos a tres grandes enemigos de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Así que vamos a dividir nuestro estudio en tres partes, como siempre. Para los que toman apuntes, vamos a dividir el estudio en tres partes. Vamos a ver en primer lugar el primer enemigo de Dios que aparece en Apocalipsis 12, el segundo enemigo de Dios que aparece en capítulo 13, versículo 1, y el tercer enemigo de Dios que aparece en el versículo 11 del capítulo 13. Así que vamos en esta mañana a estudiar en primer lugar el primer enemigo de Dios, que es el dragón de Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a identificar quién es ese dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. El primer enemigo de Dios, este dragón. Veamos qué dice la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Los muchachos ponen en la pantalla los versículos, pero deseo que usted pueda ver con su propia Biblia, analizar con su propia Biblia lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida ¿de qué cosa? De sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona que tenía ¿cuántas estrellas? 12, versículo 2. Y estaba encinta la mujer y clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía ¿cuántas cabezas? 7. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Versículo 4. Y su cola, dice la palabra de Dios, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer, dice, después de haber dado a luz, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí se sustente ¿por cuántos años? 1260 días, que en profecía son años, ya lo vamos a ver específicamente. Muy bien, el propósito esta mañana, hermanos, no es identificar cada imagen profética que aparece ahí, ¿sí? El objetivo de esta mañana es identificar quiénes son los enemigos de Dios. Y también por el tiempo, porque este tema es muy extenso. Así que yo le pido que ponga mucha atención. Así que vamos a identificar los enemigos de Dios. Así que en primer lugar, hermanos, tenemos ahí, dice el versículo 1,
del capítulo 12, dice ahí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Lo primero que tenemos ahí es a una mujer vestida de sol. ¿Qué significa o qué significado tiene una mujer en profecía? Bueno, en profecía la mujer pura es símbolo del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes pueden ir en sus Biblias a Isaías 55, versículos 5 y 6. Ahí encontramos un versículo que nos ayuda a identificar que en profecía la mujer pura significa o representa al pueblo de Dios. Miren lo que dice Isaías 55, versículos 5 y 6. Vamos a sus Biblias, Isaías 55, 5 al 6. Miren lo que dice: he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que esté cercano. Si ustedes pueden notar en la palabra de Dios, encontramos, hay un pequeño error ahí. No es ese versículo. El versículo dice de la siguiente forma, tengo mala cita: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios, dice, de toda la tierra será llamada. Y el versículo 6 dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces vemos aquí en Isaías que la mujer representa al pueblo de Dios. Pero además, desde el principio Dios dejó esta imagen. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 3 versículo 15, tenemos ahí la primer profecía mesiánica. Cuando decimos la primer profecía mesiánica, nos referimos al primer anuncio de que Jesús, nuestro Redentor, iba a nacer. ¿Qué dice Génesis 3:15? Le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En el talón. Entonces déjame el versículo. Entonces noten que desde Génesis la mujer representa al pueblo de Dios. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y entre la mujer, y entre su simiente, es decir, la descendencia de la mujer, que es Jesucristo. Entonces, desde un principio en Génesis, la mujer representa al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quiero que me sigan, ¿sí? La mujer representa al pueblo de Dios. Muy bien. Además, dice la palabra de Dios ahí, regresando a Apocalipsis 12, nos dice que esta mujer tenía 12 diademas, dice la palabra de Dios. Los 12 diademas podría ser representación de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El pueblo de Dios estaba dividido en 12 tribus. Así que en primer lugar, esa mujer tiene como símbolo ahí a las 12 tribus. Y además también podría representar a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, que representa a la iglesia de esta mujer, específicamente en el momento en que Jesús estaba por nacer. Esta mujer representa a Jesús en el momento que Jesús estaba por nacer, ahí en el capítulo 12. Pero la imagen cambia totalmente, porque el primer versículo nos dice que aparece esta mujer que está a punto de dar a luz, es decir, que el pueblo de Dios está a punto ahí está a punto de nacer Jesús dentro del pueblo de Dios. Pero la imagen cambia totalmente cuando dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Versículo 3 dice: apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 diademas. Es decir, miren, todo está bien. Jesús está a punto de nacer, pero de repente aparece un dragón, que este es el primer enemigo de Dios. ¿Sí? Un dragón que tenía, dice la palabra de Dios, ¿cuántas? ¿Cuántas cabezas tenía? 7.
Y ahí nos habla de cuernos y también nos habla de diademas. ¿Quién es este dragón? ¿Quién es este dragón? Pásense al versículo 12, por favor, para identificar quién es el dragón. Miren, la palabra de Dios nos lo dice ahí mismo. Más adelante nos dice en el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. Siguiente. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Muy bien, entonces, si ustedes pueden ver, hermanos, ustedes pueden ver, la Biblia nos habla y Apocalipsis nos identifica directamente a Satanás como el dragón. Y también la palabra de Dios nos dice que este dragón es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que son todos los nombres de Satanás. Es decir, dragón es un nombre de Satanás, serpiente antigua es un nombre de Satanás, el diablo, todo esto es nombre del enemigo. Entonces aparece cuando Jesús está a punto de nacer de una mujer, en el capítulo 12, aparece un dragón que tiene todas estas características que ya dijimos que es Satanás. ¿Y qué tenía el dragón? En primer lugar, tenía 7 cabezas. Miren lo que dice Apocalipsis 17:9. Identifica qué son las cabezas. 17:9. ¿Qué dice? ¿Qué representa las 7 cabezas? A ver. Capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra de Dios: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, hermanos, en profecía los montes son reinos, ¿sí? Sí, dice, esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, sobre los cuales reina la mujer. Entonces, los montes significan reinos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que la mujer está a punto de dar a luz, que aparece un dragón que tenía en primer lugar, tenía 7 cabezas, que representa 7 reinos. ¿Quiénes son estos 7 reinos? Pues bueno, estos 7 reinos o poderes son aquellos que han perseguido al pueblo de Dios durante toda la existencia. ¿Cuáles son estos 7 poderes? Si nosotros recordamos quiénes han sido los que han perseguido al pueblo de Dios, tenemos en primer lugar a Egipto. Ellos se llevaron prisioneros al pueblo de Dios. Tenemos a Siria. Ellos también lucharon contra Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos a Babilonia. También se llevaron cautivo al pueblo de Israel. Tenemos a Medo y a los persas. Tenemos a los griegos o a Grecia. Y tenemos en sexto lugar al Imperio Romano. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿quién es este séptimo poder que ha ayudado al dragón para luchar contra los hijos de Dios? Pues también la Roma imperial, pero ahora una Roma religiosa, que vamos a ver más adelante ese tema. Entonces, hermano, las 7 cabezas representan 7 reyes que han ayudado a Satanás a luchar contra el pueblo de Dios. Además, dice la palabra de Dios que tenía 10 cuernos. Los cuernos también son gobernantes. Los vamos a ver más detallados en unos minutos. Además, este dragón que se presenta cuando Jesús está a punto de nacer, además de tener 7 cabezas, 10 cuernos, tiene 7 diademas. 7 diademas. Las diademas se presentan ahí en los enemigos de Dios como contraste de la corona. En la palabra de Dios, ¿quiénes reciben corona? ¿Quiénes reciben corona? Los vencedores, los hijos de Dios, los que han salido vencedores de la batalla. Entonces, los enemigos de Dios no tienen corona, tienen diadema, ¿sí? Como símbolo que ellos no van a recibir la victoria. Tienen diademas. Entonces, hemos identificado al primer enemigo de Dios, que es Satanás, que tiene todas estas características. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12, en lo que estamos leyendo, en el versículo
versículo 4. Y versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y luego dice: y el dragón se paró frente a la mujer. Miren la última parte. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Déjame allí el versículo. Entonces, hermanos, la mujer está a punto de dar a luz. Ya vimos que el dragón se para frente a ella con todas estas características que ya vimos. Dice la palabra de Dios de que se pone frente a ella a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Quién es el hijo que está a punto de nacer? Es Jesús. Y este dragón quiere matar a Jesús inmediatamente. Pregunto, ¿se cumplió esta profecía, sí o no? Claro que sí. Si ustedes van a el libro de Mateo capítulo 2, el versículo 16 y 10 al 18, encontramos la historia de Herodes, que mandó a matar ¿a quiénes? A todos los niños, ¿sí? No fueron muchos niños porque esa ciudad era pequeña, así que no podríamos decir que son miles, podrían ser, no quiero decir números, pero no era una ciudad grande, era algo pequeño, una colonia, no sé cómo le llamarán allá en nuestros países, caseríos o como le llamen. Era un pueblo pequeño y mandaron a matar a todos los niños. Y José y María, los padres de Jesús, se escaparon porque el ángel de Jehová llegó y le dice: mira, agarra tus cosas y vete, porque viene el imperio romano a matar a todos los niños primogénitos, a todos los que acaban de nacer, se los vienen a matar, se los van a llevar y los van a matar, o ahí mismo los mataban. Así que se cumplió esto, que el enemigo de Dios se paró frente a la mujer cuando Cristo estaba a punto de nacer. La pregunta es: ¿por qué razón el Satanás, el diablo, la serpiente antigua, este dragón, quería matar a Jesús al no más nacer? ¿Por qué razón? Porque Jesús venía a esta tierra con un solo objetivo, y es liberar al pueblo de Dios. Adán y Eva habían fallado allá en el jardín del Edén. Ellos habían caído en pecado, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Así que el ser humano debía de morir. Pero como todos somos pecadores, si nosotros morimos no podemos resucitar porque hemos pecado. Entonces debía de venir Jesucristo a esta tierra, morir por nuestros pecados, y ya que Él no cometiese pecado, Él sí tenía el poder, la autoridad y ganada la resurrección. Así que el diablo sabe perfectamente que Jesús iba a nacer. Habían profecías en el Antiguo Testamento que indicaban que Jesús iba a nacer. En Isaías tenemos profecía de Jesús. En Génesis tenemos profecía de Jesús. En Jeremías tenemos profecía de Jesús. Así que el diablo, que es estudioso, él sabía que Jesús iba a nacer, y al nomás nacer trata de matarlo. Interesante esto. Finalmente el versículo 6, si pasan ahora al versículo 6, dice la palabra de Dios: esta mujer, es decir, el pueblo de Dios, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Interesante. Interesante. Ahora, hermanos, en profecía, un día equivale a un año. Vaya por favor y anote Números 14:34. Ahí tenemos ese principio día por año. Dice Números capítulo 14, versículo 34, de la siguiente forma: llevaráis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis, dice, mi castigo. Escuche bien: llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Es decir, ahí tenemos un principio que nos enseña que en profecía un día equivale a un año. Entonces, aquí en esta profecía, que después que el dragón trató de matar a Jesús pero no lo consiguió, dice que la mujer, es decir, el pueblo de Dios, huyó al desierto.
Y ahí en el desierto tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Póngale atención en eso, porque vamos a identificar qué pasó en ese tiempo en la segunda parte de nuestro estudio. Vamos a la segunda parte por el tiempo, hermanos. El segundo enemigo de Dios es la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13, versículo 1 al 7. Tenemos ya el primer enemigo de Dios, que es el dragón, que ya sabemos que es el enemigo número 1 de Dios, que fue el que empezó la rebeldía en el cielo. Y ahora vamos a encontrar otro poder que hace una alianza con Satanás para destruir al pueblo de Dios y para luchar contra Jesús. Y esa es la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13, versículo 1 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿cuántas cabezas? 7, similares a la del dragón. 10 cuernos, similares a las del dragón. Y en sus cuernos tenía 10 diademas, similares a las del dragón. Y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Siguiente versículo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón, es decir, el diablo, Satanás, le dio su poder a esta bestia, su trono y su gran autoridad. Oiga bien, Satanás le dio a esta bestia, dice, el poder y el trono. Siguiente versículo. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir, esta primera bestia tiene una herida, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Siguiente versículo. Y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a esta bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Óigame, este enemigo es poderoso, porque la gente dice: ¿quién como la bestia? ¿Quién va a poder luchar contra ella? Siguiente versículo. También se le dio boca a la bestia, que hablaba arrogancias y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses. Noten que el primer enemigo de Dios, en la descripción de él, dice que el pueblo de Dios huyó al desierto ¿por cuántos años? 1260 años. Y ahora la palabra de Dios aquí en el segundo enemigo de Dios dice que esta bestia recibió autoridad para actuar por 42 meses. Siguiente versículo. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y el último versículo dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien. El primer enemigo de Dios era una bestia y vimos que era Satanás, porque la misma Biblia lo identifica directamente. Dice: es el diablo, la serpiente antigua. Es fácil identificar. Pero este segundo enemigo de Dios dice que es una bestia. Es una bestia. Miren, la palabra bestia, hermanos, no es un adjetivo calificativo. Es decir, no es un apodo. Se dan cuenta que las personas, cuando quieren hablar mal de una persona, dicen todo lo peor de esa persona. Aquí la palabra bestia no es un adjetivo calificativo. Es decir, no está diciéndole a esa bestia que es lo peor del mundo con ese adjetivo. No. En profecía, hermanos, bestia equivale a poder. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 17. Acompáñeme, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra de Dios: dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, noten que Daniel está diciendo que las bestias son reyes. Es decir, hermanos, está hablando de poder, porque los reyes tienen poder.
Entonces, bestia no es un adjetivo, sino es símbolo de poder. Esta bestia tiene poder. En segundo lugar, dice que esta bestia salió del mar. Miren lo que decía, regresen al capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis 13:1, cuando está hablando de este segundo enemigo de Dios. Dice, me paré sobre el del mar y vi subir del mar una bestia. Es decir, esta bestia que ya vimos que es un poder, sube del mar. ¿Qué significa mar? Apocalipsis 17:15 nos va a ayudar a identificar qué significa el mar. Dice, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Oiga bien, repito, las aguas que has visto, es decir, el agua donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el capítulo 13, versículo 1, es que esta bestia, que es un poder, sube dentro de muchos pueblos, dentro de muchas muchedumbres, dentro de muchas naciones y lenguas. Es decir, que surge esta bestia de en medio de grandes naciones, de en medio de mucha gente. ¿Sí? Ya identificamos esa parte. Además dice que tiene unos cuernos, ¿verdad? 10 cuernos. Apocalipsis 17:12, aunque ya identificamos los cuernos, vamos a ver aquí más a detalle. Apocalipsis 17:12 nos dice que los cuernos representan a gobernantes. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Ok? Entonces, esta bestia, que es un poder que sale de en medio de mucha gente, tiene 10 cuernos. Es decir, sale de en medio específicamente de 10 reyes. ¿Sí? De en medio de 10 poderes sale esta bestia. Ya identificamos. Muy bien, los cuernos. Las cabezas, aunque ya las identificamos, las cabezas significan montes e imperios. ¿Sí? A ver, ya vimos, ¿sí? Ya leímos el capítulo 17, versículo 9, porque son casi las mismas características del dragón. Entonces leímos ahí en el 17:9 que dice, esto es para la gente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Entonces las 7 cabezas, hermanos, las 7 cabezas de esta primera bestia, que es un poder, significa montes, imperios, ¿sí? Que ya vimos cuáles fueron esos 7 pueblos que en toda la historia lucharon contra el pueblo de Dios. ¿Se recuerdan, verdad? En primer lugar, Egipto. En segundo lugar, los asirios. En tercer lugar, Babilonia. En cuarto lugar, los medos y los persas. En quinto lugar, Grecia. En sexto lugar, Roma imperial. Y muy pronto vamos a identificar este séptimo cuerno. Muy bien. Eso representa las 7 cabezas. Pero pasemos ahora al versículo 2. Estamos en capítulo 13, versículo 1. Pasemos qué dice ahora el versículo 2 de esta bestia, de este segundo enemigo de Dios. Dice que la bestia que vi era semejante ¿a qué cosa? A un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Muy bien. Estas características de esta bestia, ¿se les viene algo a la mente asociado con otra historia? Daniel 7, correcto. En Daniel 7, Daniel había hablado acerca de esta bestia, que él dice que es una bestia terrible, es una bestia espantosa, que no sabe cómo identificarla, cómo llamarla. Son las mismas características de esta primera bestia. Entonces podemos concluir, podemos decir que la cuarta bestia de Daniel 7 es la misma primera bestia de Apocalipsis 13.
Vamos a Daniel para que ustedes puedan leer. Daniel capítulo 7, versículos 6 al 8. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: después de esto miré y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuciaba y pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las demás bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien. Daniel había visto en visión 4 poderes, solamente 4. Vio a Babilonia, que Babilonia es representada por un león. Vio a Medo y a Persia, que es representada a través de un oso. Vio a Grecia, que es representado por un leopardo. Y vio a Roma, que dice que es una bestia sin nombre y espantosa. Y el último versículo dice: y tenía 10 cuernos. Póngale atención a esta parte. Daniel dice que esta bestia, que es Roma imperial, tenía 10 cuernos. ¿Se recuerdan ustedes, para los que han estudiado un poco de historia, los que han ido a la escuela, universidad o les gusta leer, estudiar? Si ustedes se recuerdan un poco de la historia, Roma se dividió en 10 partes, ¿sí? El imperio romano era tan grande, hermanos, era tan grande que era difícil controlar todo. Y llegaron las tribus que en la historia se le llama las tribus bárbaras, y dividieron a Roma en 10 partes, ¿sí? Pero miren, el siguiente versículo, si no estoy mal, el versículo 8, si me lo pones. Ok, miren lo que dice. De esta bestia que es Roma, que tiene 10 cuernos, que son 10 tribus bárbaras que dividieron Roma, dice que de ahí, mientras él contemplaba los cuernos, dice que surgió otro cuerno pequeño que salió entre ellos, es decir, de entre los 10. Dentro de ellos y delante de él, y fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Noten que este cuerno que surge dentro de los 10, es decir, dentro de Roma, dice de que destruyó a 3 cuernos. Y este cuerno que destruye a 3, dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba gran insolencia. En el año 538, hermanos, en el año 538, Roma destruye a 3 tribus bárbaras, como dice la profecía. Dice de que dentro, póngale atención, está la bestia espantosa, que es el cuarto poder, que ya dijimos que es Roma. Dentro de esa bestia espantosa tenía 10 cuernos, que son las 10 tribus en que se dividió Roma. Dentro de esos 10 dice que surge un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño dice que destruye a 3 pueblos, a 3 cuernos. ¿Quién destruyó a 3? En el año 538, Roma papal destruye a 3 tribus bárbaras: los ostrogodos, los vándalos y los érulos, ¿sí? Usted se mete a internet y vea la descendencia de los ostrogodos, de los vándalos y de los érulos, no existe. Porque este cuerno pequeño, que cuerno es poder, óigame bien y lo vuelvo a decir, no son adjetivos, ¿sí? No estamos hablando mal de ellos, no. El cuerno también es símbolo de poder. Entonces, este cuerno, que es un poder, destruye a 3 tribus. Entonces, hermanos, ahora tenemos a esta bestia terrible y espantosa dividida en 2 partes. En primer lugar, en 2 partes. En primer lugar tenemos a Roma imperial, ¿sí? El emperador de Roma. Y en segundo lugar tenemos a Roma papal. Cuando Roma empezó a caer, el imperio romano empezó a caer, alguien empezó a agarrar ese poder.
Y ese fue al líder religioso que gobernaba la iglesia cristiana en Roma. Y esa persona era el Papa. Si ustedes estudian un poco la historia acerca de la iglesia, que es muy interesante, la iglesia católica, ustedes se dan cuenta que la iglesia católica llegó a un momento donde tenía el poder absoluto, donde no solamente gobernaba la iglesia, es decir, lo religioso, sino que también gobernaba lo civil. ¿Sí? Entonces, cuando los emperadores cayeron, cuando Roma imperial cae, quien sube al trono es el Papa. Entonces, por eso es que ahora tenemos a Roma imperial y a Roma papal. Ahora, si regresamos al capítulo 13 de Apocalipsis, ya vimos que esta bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y ya vimos que representa a Roma y especialmente a Roma papal, ¿sí? A la segunda fase de Roma, que no es un adjetivo calificativo, descalificativo, como le quieran llamar, es símbolo de poder y de autoridad. Y ahora el versículo 3, miren lo que dice Apocalipsis 13:3, dice que esta bestia, que es un poder, recibe, dice, en una de sus cabezas una herida de muerte. Una herida de muerte. La mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Si nosotros vamos a la historia, hermanos, en 1798, el papado recibe una herida mortal. Es decir, se le quita el poder. Ustedes recordarán un poco, para los que les gusta la historia, que se levantó una revolución francesa en contra de todo lo malo que había hecho la iglesia de Roma. Porque ya hace un año yo les presenté algo que se llamaba la Santa Inquisición, que es algo tan visible que la iglesia católica no lo niega. Si usted se mete en YouTube, usted mira que el Papa, el actual Papa, el Papa Francisco, pidió perdón a los valdenses por haberlos perseguido en la Edad Media. Usted va a cualquier museo en Europa y usted mira los museos de la Santa Inquisición. El mismo Papa ha pedido perdón por lo que hicieron en el pasado. Mataban a las personas, mataban a las personas si no se convertían al catolicismo, si no adoraban al Papa, si no les pagaban los tributos, si no adoraban imágenes, si no adoraban a los santos. Los mataban, los asesinaban, los perseguían, les quitaban las cosas. Eso es algo visible que no se puede negar. Pero en 1798, por causa de todo eso malo que habían hecho, se levanta entonces dos hombres valientes, que fue, ¿quiénes fueron? Napoleón Bonaparte, y le da un mandato al general Berthier y le dice: ve a capturar al Papa. Sí, este poder se levantó con fuerza. Y fueron y capturaron al Papa en medio de una celebración. Fueron y le dijeron al Papa: usted está capturado. Y se fue capturado. Y se le quitó el poder civil. Y esta es la herida de muerte. Pero mire lo que dice la última parte: que la herida mortal fue sanada, hermanos. Increíble. Es decir, ese mismo poder que se le quitó, el poder civil, dice la palabra de Dios que se le va a regresar nuevamente. Ese poder con el que mató, con el que persiguió, dice que se le va a regresar. Y miren, hermanos, es que esto es tan simple. Si se le da todo el poder a una persona, el poder corrompe. Y eso lo podemos ver en la política hoy en día. En cualquier país donde se le da el poder a un hombre, lo corrompe. Y eso es lo que pasó con Roma. Se corrompió de tanto poder. Por eso es que la política y la religión no se deben mezclar. ¿Sí? Imagínense, si hoy en día en la política solo con el poder civil alguien se puede corromper, ahora imagínense con la religión. Y es que en nombre de Dios se han hecho tantas cosas, hermanos. Se han matado a tantas personas. Miren, la iglesia católica en
etapa de edad media que fueron 1260 años, 42 meses, que es lo mismo, o tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo, 1260 años. Se inventaron algo que le llamaban las cruzadas, las guerras santas, en nombre de Dios, hermanos. Hacían todo esto. Increíble. El tiempo se me acaba y no he terminado en este segundo. Voy a resumir. En este segundo poder. Ok, dice que se le dio en el versículo 12, dice 1260 años, 42 meses o tiempo y la mitad de un tiempo. Y en ese tiempo de autoridad y de poder civil religioso dice que blasfemaba. ¿Qué es una blasfemia? Lucas 5:21. Lucas rápidamente, ¿qué es una blasfemia? Lucas 5:21. Dice la palabra de Dios, Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, hablando de Jesús, ¿quién es este que habla blasfemias? Escuche, están hablando que Jesús está hablando blasfemia. ¿Qué decía Jesús? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Porque Jesús decía, vete en paz, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Jesús perdonaba porque Él es Dios. Pero los fariseos decían, ¿quién es este que perdona los pecados? Esa es blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, ¿qué es blasfemia? Perdonar pecados, porque eso solo le corresponde a Dios. Para los que un día fueron católicos y se recordarán quizás, el catecismo, página 401 y 403, en resumen dice, los penitentes deben enumerar todos sus pecados. ¿Cuántos enumeraron sus pecados? A ver, nadie, ¿verdad? Dice, deben enumerar todos sus pecados y deben confesar todos sus pecados y serán perdonados mediante el intermediador divino, que es el sacerdote. ¿Qué es blasfemia? Perdonar pecados. El sacerdote perdona pecados. Increíble. A ver. Pero alguien podría decir, pero es que mire, pastor, es que ustedes se olvidan de aquellos versículos donde dice todos los pecados serán perdonados. También aparece Santiago 5:16, confesaos los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Mire, hay dos tipos de perdones. Uno vertical y uno horizontal. Cuando yo he cometido un mal en contra del hermano Mario Lemos, porque he hablado mal de él, no es cierto, hermano, no se enoje, yo le pido perdón a él. Yo le pido perdón a él. Pero cuando yo le he fallado a Dios porque he hecho algo indebido, yo no le tengo que pedir perdón al hermano Mario Lemos. Le tengo que pedir perdón ¿a quién? A Dios. Es decir, existen dos tipos de perdones, los verticales y los horizontales. Algunos son entre nosotros mismos que nos debemos de perdonar, que es a lo que se refiere Santiago, y otros pecados, que esos pecados deben de ser perdonados y dichos a Dios. ¿Sí? Es decir, le tengo que pedir perdón a Él, no al sacerdote. Entonces, por eso en la Biblia encontramos algunos versículos donde dice que nosotros nos debemos de perdonar los unos a los otros, pero se refiere a esos pecados que he cometido contra mi prójimo. Son los pecados. Muy bien. Otro más, que es blasfemia, Juan 10:33. Juan 10:33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Qué es blasfemia? Hacerse pasar por Dios. ¿Qué dijo el Papa León XIII? Los papas tenemos en la tierra el lugar de Dios. Diccionario católico, el Papa es tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. Es decir, hermanos, y hay muchas otras cosas más para decir, pero el tiempo es corto. Y nosotros sabemos que esta bestia que es identificada, que se hace pasar por Dios, que habla blasfemia, entonces es el imperio romano en su fase religiosa, es decir, el papado. Y rápido, aquí sí concluyo, lo más rápido, el tercer enemigo de Dios es la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13, 11 al 17. ¿Sí? 11 al 17.
Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y el versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, ¿quién era la primera bestia? Roma papal. Dice: y ejerce toda la autoridad de Roma papal en presencia de ella, y hace que los habitantes de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es Roma papal, cuya herida mortal fue sanada. Ok. Y vámonos al versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok. Noten qué interesante. La primera bestia dice que subía del mar. Esta segunda bestia sube de la tierra. Okay. Ya vimos que mar significa muchedumbre de personas, pero tierra es lo contrario. ¿Se acuerdan que cuando Satanás se presentó ante la mujer cuando estaba a punto de dar a luz? Dice que la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, es decir, a la tierra. Es decir, la tierra, hermanos, es símbolo de poca gente. Es símbolo de desierto, ¿sí? Mar es símbolo de muchedumbre de personas, pero tierra es símbolo de poca gente, ¿sí? Entonces, el primero subió del mar, pero la segunda subió de una tierra, es decir, de un lugar alejado. Pregunto, ¿qué poder poderoso? Porque ya vimos que bestia es un poder tan poderoso que surgió en tiempos de la primera bestia. Ahí por los años, tenía que ser por la Edad Media, en un lugar alejado. ¿Qué país, qué potencia surgió, hermanos? Los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Y hermanos, mire, tiene dos cuernos, ¿sí? Que pareciera ser, que parece cordero, pero habla como dragón. ¿Quién es este poder? Los Estados Unidos de Norteamérica. Si hay una nación, un poder que nació en tiempos de la primera bestia y sus inicios fue en un desierto, eso no hay duda que es Estados Unidos de Norteamérica, el lugar de la libertad religiosa. Mire, póngale atención a esto. Los peregrinos llegaron acá a esta tierra americana en 1620. Y estos cristianos, para los jóvenes que acaban de sacar, acá están estudiando historia, ¿verdad? Que ellos nos cuenten para que vean que no es invento. Los cristianos venían huyendo de Europa, ¿verdad? ¿De qué, muchachos jóvenes? A ver, ¿de qué venían huyendo los peregrinos? De persecución, gracias. Ellos acaban de estudiar, y los que me respondieron no estudian en academias adventistas, estudian en lugares públicos. Entonces, hermano, estos peregrinos venían huyendo de la persecución papal, ¿sí? Y dijeron: llegamos a esta tierra de libertad religiosa. Aquí sí usted puede tener la religión que quiera, nadie lo va a perseguir. En 1776, cuando se proclamó la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, se dijo que era un país protestante y de libertad religiosa. Y la primera constitución de este país decía: un país sin rey y una iglesia sin papa. Es decir, este país surgió, hermanos, con libertad religiosa. Ahora algunos dirán: entonces, si hay libertad religiosa, si venían huyendo del papado precisamente, ¿cómo es que la Biblia, y usted me está diciendo que este poder en algún momento de la historia va a apoyar a la primera bestia, que es el papado, para que toda la gente adore al papado, para que se les ponga una marca a toda la gente, y aquel que tiene esa marca no pueda comprar ni vender? ¿Cómo es posible? Miren, el 24 de septiembre de 2015 pareció algo que los peregrinos hubieran dicho imposible. ¿Qué pasó el 24 de septiembre del 2015? El Papa dio un discurso en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Si hubiera habido un peregrino ahí, hermanos, créanme que se muere otra vez.
se desmaya. Ellos venían huyendo del papado, los había perseguido. Y ahora está en el Congreso de los Estados Unidos, el símbolo majestuoso de la libertad religiosa. Pero mire lo que dijo el republicano John, quien era el presidente de la Cámara de Representantes en ese tiempo. Dice: durante los últimos 20 años, he invitado a 3 papas distintos a que vengan a dar un discurso frente a las 2 cámaras del Congreso, y por fin tuve éxito. Él es católico, explicó él. Y luego sigue diciendo el artículo que John intentó invitar a los predecesores de Francisco, es decir, a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI, pero encontró, dice el artículo, una oposición de sus pares en el Congreso Nacional, es decir, de los otros congresistas. Aún, dice, a pesar de sus explicaciones sobre la importancia política de los jefes del Estado Vaticano, informó la prensa. Muy bien. Y solo dio un discurso, no se preocupen, de verdad, no lo estoy diciendo en doble sentido, solo dio un discurso. Pero se dio un paso que los padres hace muchos años atrás, los padres de esta nación hubieran dicho es imposible. Ahora, si surgió eso que pareciera imposible, si la Biblia me dice que en el tiempo futuro este segundo poder, esta segunda bestia que es Estados Unidos, va a hacer que todos adoren a la primera bestia, es decir, al papado, cuya herida mortal, dice la palabra de Dios, fue sanada. Si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Parece imposible, hermano. Sí, parece imposible. Pero ¿quién podría creer ahora que un hombre tan puro, verdad, por sus vestimentas como el papado, haya perseguido, haya matado? Nadie se lo imaginaría. Y es que cuando se le da el poder civil y el poder religioso, se dan las persecuciones. 3 son los enemigos de Dios: Satanás, la serpiente antigua; Roma papal, que se alía con Satanás; y Estados Unidos en el futuro. No se me asuste, eso va a ser en el futuro. Debemos de prepararnos porque Cristo muy pronto viene, amén. Cristo viene pronto. Y eso es lo importante. Mire, aquí no es cosa de miedo. Esto es interesante la historia, hermanos. Mire, nos tocó vivir en un tiempo solemne, en un tiempo donde hay libertad religiosa, donde el trabajo nuestro es la predicación del evangelio. Esa herida y ese cuerno pequeño quiere salir, la herida quiere sanar, el cuerno pequeño quiere crecer, pero Dios no se lo permite, porque la iglesia debe predicar la palabra de Dios. Porque Cristo muy pronto viene y yo me quiero ir al cielo y a la tierra nueva con mi familia, amén. Yo me quiero ir con mi familia, yo me quiero ir con mis amigos y me quiero ir al cielo con toda esta linda iglesia. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Preparémonos, pues.